Buenas noches, somos el grupo número 1 de técnicos, mantenimiento y reparación de motocicletas y motocarros en Río Sucio, Caldas, pertenecientes al Centro de Procesos Industriales y Construcción. Mi nombre es Didier Fernando Bueno. El mío es Claudio Reiner Baño. Mi nombre es Anderson Cruz. Mi nombre es Fabián Alonso Rivera. Mi nombre es Anderson Cruz Guerrero. En este momento vamos a proceder a leer la nomenclatura de esta rueda trasera. Como podemos ver, el primer número es el 90. Este número nos indica el diámetro de la banda de rodadura, el cual sea en milímetros y por lo tanto sería 90 milímetros. El segundo número nos indica el porcentaje del perfil de la llanta, el cual nos indica que es un 90%. Pero al hacer la conversión nos damos cuenta que esto equivale a 81.000. En algunas ruedas podemos ver la letra R, pero en este momento no la encontramos. ¿Qué significa la letra R? La letra R significa que es una llanta radial, que su construcción es mucho más fina que una llanta convencional. Esta rueda no tiene la letra R, por tal razón podemos deducir que es una rueda convencional. El número que sigue es el número 18. Este nos indica el tamaño del rin, el cual viene en pulgadas, por lo tanto este rin tiene 18 pulgadas de diámetro. Milímetros. También podemos encontrar la letra MC. Esto nos indica qué tipo de vehículo es. A continuación podemos ver el número 51. Este número nos indica el peso máximo que soporta la motocicleta. Como nos podemos dar cuenta en la tabla, que esto soporta 195 kilogramos. A continuación podemos ver la letra P. La letra P nos indica la velocidad máxima que podemos alcanzar con esta rueda, lo cual la tabla nos indica que es de 150 kilómetros por hora. A continuación vamos a verificar la presión de aire que nos recomienda el fabricante de esta rueda. Vamos a verificar en frío. Tenemos que tener en cuenta que esta presión la debemos que medir en frío, por lo cual nos indica que son 32 libras sobre pulgada cuadrada. También vamos a verificar en la tabla de mantenimiento qué presión es la recomendada. Podemos observar con una sola persona la presión debe ser de 29 psi y para dos personas la presión debe ser de 33 psi. Vamos a ver el índice de desgaste de la rueda. En algunas llantas podemos observar un triángulo o las iniciales CWI, lo cual nos indica dónde tenemos que medir el desgaste de la rueda. Lo recomendado es medirlo con el vernier en el centro de la rueda. Debemos tener en cuenta aquí en nuestro país, según el Código Nacional de Tránsito, que la medida mínima de este labrado debe ser de 1.6 milímetros. A continuación vamos a proceder a hacer la medida del labrado de la rueda, por lo cual vamos a utilizar el vernier. Tomamos como referencia el punto de medición y con el vernier vamos a medir en el centro. Y vamos a verificar qué medida nos da. Como podemos observar, aquí es de 7 milímetros, lo cual nos encontramos en el rango recomendado según el Código Nacional de Tránsito. A continuación también podemos ver que esta rueda cuenta con las normas DOT, que significa Departamento de Transporte de Estados Unidos. El primer número nos indica la semana en la que fue hecha y el segundo número nos indica el año. La semana número 21 nos da aproximadamente en la semana del 23 de mayo y el 08 nos indica que es en el año 2008. Esta rueda nos indica cuántas capas está compuesta, solo nos indica que todas sus capas están compuestas de nylon. Mi nombre es Fabián Alonso Rivera. En este momento vamos a leer la nomenclatura de la llanta delantera de la GS 125. En
este momento vamos a observar que el diámetro de banda de rodadura es de 2.75, y multiplicándola por 2.54, que equivale a la pulgada, nos da 69.85 milímetros. Podemos observar que en esta rueda no tiene segunda medida, lo que nos indica que el mismo diámetro de rodadura es la misma altura del perfil, que sería 69.85 milímetros. El tercer punto nos indica el 18, que es el diámetro. En este tipo de llanta no encontramos la letra R. Esto nos indica que es una llanta de tipo convencional. Ahora observamos que el peso máximo permitido por el fabricante de la llanta es de 150 kilogramos. La letra R nos indica el rango de velocidad. La velocidad para este tipo de llanta es de 170 kilómetros por hora. El mismo cuadro nos indica que la presión de aire permitida por el fabricante de la rueda es de 32 psi en frío. Nos indica el manual de la motocicleta, nos indica 25 psi para una persona y 25 psi para dos personas. Para realizar el índice de desgaste debemos tener en cuenta en buscar el triángulo o las letras TWI, que nos indica la parte donde se debe guiar para tomar la medida. Aquí podemos observar es de 4.55 milímetros, lo que nos indica que esta llanta aún está en buen estado. En esta parte de la rueda podemos observar los números 3308, que nos indica la semana 33, que es del 10 al 16 de agosto del 2008 respectivamente a su fabricación. También nos muestra las siglas DOT, que nos significan Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que cumple con estas normas. Buenas noches, mi nombre es Didier Bueno. En este momento vamos a proceder con la nomenclatura de la llanta delantera de Saab Pulsar NS200. Como primer indicador encontramos el diámetro de la banda de rodadura. En este caso es el primer número, lo que nos indica que tiene un diámetro de 100 milímetros. El siguiente indicador, que sería 80, en este caso sería el 80% de estos 100 milímetros. Haciendo la conversión, pues nos indica que la altura del perfil es de 80 milímetros. El número del RIN, o el tercer indicador, nos indica el diámetro del RIN. En este caso se nos da en pulgadas, lo que nos indica que son 17 pulgadas de diámetro de RIN. Continuamos con las nomenclaturas de la llanta. En este caso la MC nos indica para el tipo de vehículo que está hecho la llanta, en este caso motorcycle en inglés, motocicleta en español. Continuamos con los indicadores de peso máximo y velocidad máxima que soporta la llanta. En este caso el 52 nos indica que el peso es de 200 kilogramos que soporta esta llanta, y la velocidad máxima, en este caso la P, nos indica que soporta una velocidad de 150 kilómetros por hora. Continuando con la nomenclatura, seguimos con la indicación de la presión de aire que soporta la llanta. En este caso, la llanta nos indica que son 230 kilopascales. Haciendo la conversión a libras por pulgada cuadrada, nos indica que estos 230 kilopascales son 33.35 psi. Debemos hacer aclaración que los 33 psi que indicamos en el primer momento son las libras que el fabricante de la llanta nos indica, pero
como podemos ver en el brazo, en la información del brazo basculante, la información que se nos entrega a través del manual de servicio es que esta llanta solamente debería ser inflada para una o dos personas con 25 PSI. Continuando con la nomenclatura de la llanta, debemos encontrar el indicador de desgaste. En este caso se nos indica por las letras TWI o en algunos casos con un triangulito. Debemos recordar que este TWI lo debemos comparar con este sobresalto en una de las marcas la llanta. Después continuamos con la medida. Como no tenemos, o como la llanta no tiene el indicador de desgaste mínimo, lo que vamos a hacer es compararlo con el código con el que se nos da en el Código Nacional de Tránsito, que como mínimo nos dice que es 1.6. Recordemos que la medida no se debe tomar acá, se debe tomar un poquito más acá, y donde se desgasta más fácil la llanta, es decir, en la mitad. Cogemos el vernier, hacemos la medida. En este caso nos indica que la medida está en 2 milímetros, es decir que esta llanta aún tiene vida útil. Continuamos con la fecha de fabricación de la llanta. Es un dato muy importante porque recordemos que cuando pasan 2 o 3 años después de la fabricación, el caucho empieza a perder sus propiedades y esto acelera el proceso de desgaste en la llanta. En este caso, este número nos indica que fue fabricada en la semana 45 del año 2020. Lo que nos indica eso es que fue fabricada en la semana del 2 de noviembre al 8 de noviembre del 2020. Continuando con la nomenclatura, tendríamos que buscar en la llanta la clasificación DOT o DOT, que es la clasificación del Departamento de Tránsito de Estados Unidos. Esta llanta no lo tiene, en cambio tiene este código E4, lo que nos quiere decir que está homologado con normas europeas por la E, y el número 4 nos indica que es homologado con las normas mínimas de tránsito en el país de Holanda. Por último, buscamos las capas sobre el ancho y el perfil de la que está fabricada la llanta. En este caso solo encontramos que está o nos indica que sus capas están fabricadas con nylon. Mi nombre es Elayer Reiner. Siguiendo con el reconocimiento de esta llanta, en esta Pulsar en S200, entonces seguimos con estos datos. Entonces, en el primer dato es 140, que es el diámetro de la rodadura de esta llanta, que es 140 milímetros. Este 70 quiere decir que a este 140 le sacamos el 70% y nos da la altura de perfil, que es de 98 milímetros. Sabemos pues que como no tiene la R, que nos indicaría que es una llanta radial, pues entonces la metemos en lo de las llantas convencionales. También aquí nos aparece un MC, lo que nos quiere decir estas siglas, el tipo que sirve esta llanta, que es motocicleta. El peso máximo que nos permite esta llanta en kilogramos es 335. Una complicación que no se pudo hallar la medida del rango de velocidad. Entonces por lo general entonces esa llanta no lo trae. Entonces también esta nomenclatura tubeless quiere decir que esta llanta es especial para no utilizar neumático, quiere decir sello mate. La presión de aire permitida por el fabricante de esta llanta es 40 PSI. Entonces al lado de allí lo vamos a ver, pero ya lo permitido por el manual de la motocicleta. En este recuadro nos dice que la llanta trasera para una persona debe tener 28 PSI y para dos personas tiene que tener 32 PSI según el manual de esta motocicleta.
En esta nomenclatura pues se nos muestra la fecha de fabricación de esta llanta, que es la semana 12 del año 21. La semana 12 nos da la semana del 12 al 20 de marzo del 2021 y este número es el número de lote. En esta nomenclatura DOC, esto nos refiere que es el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que es la que regula las normas mínimas de esta llanta. Estas siglas nos quiere decir el índice de desgaste, que se puede ver en esta pequeña pestaña que trae este neumático o esta llanta. La medida la vamos a tomar en la parte donde más sufre el desgaste, que es en la mitad de la llanta. Yo hay un vernier, entonces haremos esta medida en la parte que nos lo permita. Bueno, tomando esa medida nos da aquí en la medida del vernier que es 2.50. El Código de Tránsito de Transporte de Colombia nos dice que la medida mínima es de 1.6, quiere decir que esta llanta todavía tiene vida útil. Como no viene referenciado, solo trae nylon, entonces eso nos da a entender que solo trae una capa de nylon. Y con esto damos por terminado la identificación y clasificación